¿Vienes o te lo pierdes? En los últimos 30 años, decenas de casos de corrupción han escandalizado a los chilenos. Era 2004 cuando en Estados Unidos se destapó el bullado caso Rix, por el que el dictador Pinochet fue procesado por fraude y malversación. Pocos años antes, el gobierno del presidente Lagos fue sacudido por el caso Mopgate y los sobresueldos. Uno es un ciudadano y como todo ciudadano debe colaborar con la justicia y estar a disposición de ella. Pero no fue hasta cerca de 2015 cuando se destapó una caja de Pandora que evidenció la denominada relación promiscua entre el dinero y la política. El tribunal decreta la prisión preventiva para los imputados Carlos Denalo. Los controladores de Penta pasaron más de 40 días en prisión preventiva a raíz del caso que reveló una caja negra de platas políticas. El Grupo Penta, su señoría, es una máquina para defraudar al fisco. Es una máquina para dar trabajo. Materia 12, su señoría. No somos tontos de trabajo. Me informé en Caburga por la prensa. El caso Cabal golpeó duramente a la presidenta Bachelet. Han sido tiempos difíciles. Para mí y para mi familia, muy doloroso. El caso SQM puso bajo la lupa a políticos de todos los sectores. La revelación del caso Corpesca hizo caer al histórico criminalista Orpiz. La corrupción llegó a Carabineros, las farmacias, el ejército, el confort y el fútbol. Como respuesta a la ola de casos de corrupción, el gobierno de Bachelet impulsó una reforma de probidad para cambiar las normas del juego político. O dicho de otro modo, el que hace trampa pierde. Team contra Lorito, Justo Justina. El Partido contra la Corrupción en Chile tiene como delantero, entre otros, a Contralorito y Contraloría, cuyo sondeo sobre corrupción reveló que el 70% de sus encuestados considera que Chile es mucho más corrupto que en 2019. Si me pregunta, ¿acaso Chile no es corrupto? Claro que es corrupto, pues. Y harto corrupto es. Hay mucha corrupción en este país. O sea, si nos comparamos a otros países, nosotros estamos mucho mejor. Mire, la corrupción es una cuestión endémica, no solamente ahora. Nosotros, los trabajadores, los de la Alameda para allá, robamos. Los de arriba malversan. Ellos hurtan. Nosotros nos curamos, ellos se embriagan. Ellos se van de copa. Entonces, la corrupción en este país, bueno, de hecho los militares, los carabineros, no hay uno preso. Y resulta que el otro día, no sé, alguien robó algo y en 2 tiempos ya estaba preso. Y aunque Chile se lleva tarjeta roja, dicen los expertos que no hay países 100% ganadores o perdedores en este partido. Y si de fútbol estamos hablando, podríamos decir que Chile es el mejor de la segunda división del mundo. Estamos muy lejos en términos futbolísticos, por ejemplo, de jugar una Copa Libertadores o de clasificar un Mundial. Pero sí, estamos mucho mejor que el resto del barrio. Pero el barrio es un barrio que está bastante mal si uno lo ve respecto a los distintos continentes del mundo. Conocemos más casos de corrupción que antes, tenemos más información, la información se transmite de una manera también mucho más rápida, el efecto también multiplicador de las redes sociales, y por lo tanto nos genera esa sensación de mayor corrupción. Y segundo, yo creo que para bien, la sociedad chilena ha elevado sus estándares de qué es lo que considera corrupción. Entonces quizás muchas actitudes de tráfico de influencia, como podía ser sacarme un parte, pedir un favor, un pituto para quedar en tal cargo, antes, hace 20 años atrás, 15 años atrás, no eran considerados corrupción y hoy en día sí son considerados corrupción. Chile ha perdido cientos de miles de millones de pesos por corrupción en los últimos 30 años. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos avanzar en mayor transparencia? Ya llegó el momento de dejar las medias tintas y efectivamente empezar a legislar de manera mucho más sostenible en el tiempo. Y esto significa que, por ejemplo, si vamos a crear un estatuto de protección a los denunciantes de corrupción, hagamos algo en serio, que efectivamente permita la denuncia anónima, que permita la denuncia en el sector privado. Si vamos a hablar de transparencia, tenemos que hablar de transparencia de los dueños de las empresas. Si vamos a hablar de aumentar las penas, bueno, también fortalezcamos a las unidades del Ministerio Público a cargo. Entre las materias que están pendientes todavía en Chile es avanzar hacia una nueva normativa de acceso a la información pública, avanzar hacia generar mejores competencias para la Contraloría, avanzar en transparencia presupuestaria, transparencia a nivel municipal, entre otras iniciativas que creo podrían ayudarnos efectivamente a profundizar nuestro sistema democrático de manera adecuada de cara a la ciudadanía.
Es difícil identificar dónde esta araña comenzó a tejer esta compleja telaraña, misma dificultad que tenemos en Chile para a veces identificar el beneficiario final de algunas empresas que parecen verdaderas telarañas societarias. Finalmente, las últimas personas que son las dueñas, las que se benefician de estas distintas sociedades, sepamos quiénes son, ¿ya? Y no que hayan entramados societarios muy complejos que finalmente no sabemos quiénes están detrás de ellas. El compromiso que hay desde el gobierno es avanzar en esto, pero solo respecto a aquellas empresas que contratan con el Estado. Nosotros creemos que es insuficiente, los estándares internacionales van mucho más allá de eso. Creo que nosotros todavía estamos en la etapa de habernos escandalizado, pero todavía nos falta muchísimo para poder limpiar esa basura y que no se vuelva a acumular en el futuro, porque el daño que esto provoca a la sociedad está a la vista de todos. El estallido social tiene en su entraña el abuso. Y no hay abuso más terrible que el abuso de la corrupción. Fortalecer el cuestionado Congreso, poner ojo al narcotráfico, trabar la llamada puerta giratoria, son parte de la larga lista de desafíos pendientes según los expertos que, en materia de corrupción, ven la inédita condena en el caso Corpesca como una luz de esperanza en un país que, dicen, ha experimentado muchas veces el sabor amargo de la impunidad de los delitos de cuello y corbata. Solo cabe absolver a los acusados. Tranquilo.